8 horas con 49 minutos. Damos la bienvenida al abogado David Rosero, quien es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Actualmente se encuentra como candidato para la reelección. Ha dejado temporalmente su cargo. Le damos la bienvenida, abogado Rosero. Se da una situación coyuntural un tanto compleja con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dicho sea de paso se ha convertido en una especie de caldero en la política ecuatoriana y también en la administración pública. Está de por medio audiencias que lleva adelante la Corte Constitucional. Estuvieron hace 2 días presentes Hernán Ulloa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el actual presidente. Estuvo también Iván Saquicela de la Corte Nacional de Justicia, el representante Fausto Murillo, quien se encuentra encargado del Consejo de la Judicatura, otro organismo que se encuentra en el centro de la manzana de la discordia. Y la Corte lo que está haciendo ahora es meditar qué camino tomar, qué medidas que podrían incluir incluso sanciones va a tomar ante el incumplimiento de lo que fue una disposición de la Corte de que se nombre al vocal del Consejo de la Judicatura. Las sanciones que podría tomar la Corte van desde una reparación económica hasta la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este escenario, y también con una consulta popular que podría, si es que se la aprueba, cambiar diametralmente el papel y las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se realiza esta campaña. 20 días más aproximadamente que tendrán los candidatos y particularmente los ex consejeros que van para la reelección para convencerlos a los electores. Cuéntenos cómo ve usted esta compleja situación. Muy buenos días, gracias estimado Gustavo por este espacio democrático en Antena 1. Muy gustoso de saludar a los habitantes de Cuenca, de la SUAY y a los ecuatorianos que nos miran a través de las redes sociales y de la frecuencia. Como David Rosero, candidato al Consejo de Participación Ciudadana, hemos planteado que la crisis que hoy vive la institución es provocada, ocasionada, planificada y generada por el gobierno nacional. Recordará que en febrero del año anterior se tomaron las instalaciones del Consejo de forma arbitraria, colocaron a un militante de Creo y la orden fue clara y directa, que no haga absolutamente ningún proceso de designación de autoridades hasta esperar los resultados de la consulta popular. ¿Con qué intención? La trampa de la consulta está en los anexos. Es como cuando usted va al banco a sacar un préstamo y en la letra pequeña a veces no leemos y luego estamos endeudados. ¿Qué es lo que dicen los anexos? Que todas las autoridades se prorrogarán en funciones. Se declararán desiertos los concursos de méritos y oposición que hasta ese momento estén avanzados. ¿Esto qué significa? Que el amigo del gobierno que hoy dirige el Consejo de la Judicatura, que ya está prorrogado 11 meses en funciones, seguirá durante 2 años más. Que el amigo del gobierno que hoy está en la Contraloría, subrogante del subrogante, seguirá en el cargo 2 años más. Y así algunas otras instituciones del Estado, CNE, superintendencias, entre otros. Entonces, aparte de eso, se le quita el derecho al voto al pueblo ecuatoriano para elegir a los consejeros de participación ciudadana, porque esta será una atribución que, de acuerdo al anexo, pase para la elección a dedo entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Y finalmente se eliminarán los concursos de designación de autoridades, pasando esta atribución a Carondelet. Entonces, lo que vemos básicamente es un plan del gobierno de obstaculizar, de generar la crisis en el Consejo para, obviamente, luego concentrar poder. Ahora, la pregunta que el pueblo ecuatoriano se hace es si con el poder que ya tiene el presidente no ha sido capaz de resolver los temas de inseguridad, de falta de empleo, de falta de inversión en educación y salud, ¿qué hace pensar que este gobierno que no ha cumplido con su palabra, con mayor poder las cosas van a cambiar? Por eso me parece que la consulta es necesario votar no, rechazar esta consulta y democratizar el Consejo de Participación para no permitir que ni ni ningún gobierno meta la mano en la institución. Ya, ¿y qué hacer en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Más allá de esa pregunta en cuanto a las funciones que debería cumplir. La situación sigue enredada.
hubo 4 vocales que fueron destituidos, luego reintegrados y que tomaron control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Algunos de ellos salieron ya también buscando una reelección. Ibede Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Hernán Ulloa fueron los vocales que estuvieron en esa situación al momento. Hay acefalía en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque no se han podido sumar los vocales suplentes. Algunos de ellos renunció. Una situación realmente absolutamente enredada. Hay candidatos, diríamos que frescos para ocupar este organismo. Me parece que son 45 candidatos en total que están pugnando por esas 7 consejerías en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y la noche de ayer entrevistamos en nuestro noticiario a uno de estos candidatos, a Tatiana San Pedro, una candidata de la capital de la República, quien habló sobre los consejeros que buscan la reelección y se refirió en estos términos. Yo he manifestado mi rechazo contundente a estos 5 consejeros que pretenden la reelección. Recordemos a la ciudadanía que ya la Asamblea, que es la primera función del Estado, les destituyó y censuró justamente por haber incumplido con sus funciones. No es posible que dentro de nuestro ordenamiento jurídico no se pueda hacer nada para contener este abuso de poder ya que se desborda. Yo estoy en desacuerdo. Esperemos que la Corte Constitucional sea coherente con la decisión que tiene que tomar en estos días, ya que el día de ayer se llevó una audiencia pública justamente porque tenían que dar seguimiento a la sentencia en donde se les dispuso que designen el vocal que tiene que ser el que preside el Consejo de la Judicatura. Entonces, ellos incumplieron. Ojalá la Corte Constitucional se pronuncie y ratifique esta destitución. San Pedro considera que no es lo correcto que estén los anteriores vocales, los anteriores consejeros más bien, de este organismo buscando la reelección, que puede incluso darse la coyuntura de que eventualmente sean elegidos y no puedan posesionarse en sus cargos. Está allí de por medio también la decisión que aún tiene que tomar la Corte Constitucional por el desacato a la disposición que había dado para el nombramiento del vocal del Consejo de la Judicatura. Bueno, yo comparto esa preocupación, pero es necesario dar un detalle. Quienes fueron destituidos por la Asamblea Nacional fueron Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo. Y quienes incumplieron con la sentencia de la Corte fueron ellos 4 mismos. Si usted ha visto la trayectoria, al menos de quien le habla, David Rosero, candidato al Consejo de Participación Ciudadana en el Casillero 3, no hemos estado envueltos en ninguna de estas situaciones, más bien hemos combatido el autoritarismo anterior y actual y la ambición de concentrar poder, como lamentablemente se está haciendo por parte del presidente. Pero más allá de que usted no facilitó con su voto, usted es integrante del Consejo de la Judicatura que no cumplió con una disposición de la Corte Constitucional. Bueno, no está descartado que la Corte pueda destituirles a todos. Bueno, nosotros con documentos probamos que más bien siempre en los plenos del Consejo de Participación exigimos que se nombre al Consejo de la Judicatura, no en la última terna, Gustavo, sino hace 11 meses atrás, cuando llegó la primera terna. Luego devolvieron esa terna a una mayoría que tienen el poder de dominio sobre la institución. Llegó una segunda terna y luego llegó la sentencia de la Corte. Hay moción, hay actas donde exigimos que se avance con el proceso, pero nunca existió voluntad de Ulloa ni de los destituidos de avanzar, porque el plan es claro. El gobierno se siente a gusto con quien ahora dirige el Consejo de la Judicatura y este personaje es amigo personalísimo de Ulloa. Entonces, esta es la triada nefasta que dirige hoy la función judicial. Por eso es que no hubo ni tampoco voluntad en la tercera terna ni en la cuarta, que donde hicieron todo un show y una situación para no designar. Ahora, más allá de las divisiones y de los claros bloques que se han ido dando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si usted va a las encuestas, es uno de los organismos públicos, de las funciones públicas con peor calificación. ¿Piensa usted que los votantes van a dar el voto por quienes fueron parte de este organismo que ha tenido un desempeño tan bajo, tan mal evaluado por la ciudadanía en estos últimos años? Bueno, en mi caso personal, nosotros más bien hemos defendido los derechos ciudadanos, hemos sido parte de la lucha por la equiparación salarial docente, hemos sido parte de la lucha
por la elaboración y posterior aprobación de la Ley de Defensa del Comerciante Minorista. Ahora es prohibido, y esta es una buena noticia para los comerciantes, que se les quite sus productos o sus herramientas de trabajo. Hemos facilitado 200 escuelas de formación a nivel nacional, veedurías, como la que anuncio ahora aquí en Cuenca. Los votantes tienen que hacer va a haber una diferenciación más concienzudo, mirar totalmente, con lupa, analizar la actuación no podrían individual. nunca compararme, yo creo que con Ulloa o con otro personaje obediente al gobierno o títere de Carondelet. Más bien hemos mantenido una posición digna, coherente con las organizaciones sociales y de cara a la defensa. Pero yo le decía algo, ¿ve usted alguna posibilidad, por remota que sea, de frenar la cooptación de entidades de control del Estado a través del Consejo de Participación depende de quién está social? ¿No están decisiones tan importantes, tan gravitantes para el país en muy pocas manos? Depende de quién esté al frente del Consejo de Participación. Si están obedientes del gobierno, de este o de cualquiera, de coyuntura, estimado Gustavo, tenga la seguridad de que volverá a ser la concentración de poder y el autoritarismo la tónica. Pero si elegimos a personas como quien le habla, David Rosero, candidato al Consejo de Participación, y otras personas que tengan una firmeza, una trayectoria y que no se van a marear con el poder, efectivamente se puede cumplir con la Constitución, que establece que los concursos de méritos son para todos los ecuatorianos, no para los amigos del presidente. ¿En qué medida y otros temas, ¿no? ha sentido usted, abogado Rosero, el tráfico de influencias? Bueno, las presiones es descarado, es burdo y es sin ningún rubor. Le doy un claro ejemplo. El señor Aparicio Caicedo, y fue expuesto por Teleamazonas, llamando al superintendente de bancos designado y posesionado por la Asamblea Nacional para decirle que ya no lo quieren en la terna que el propio presidente le puso y que ya tiene que renunciar. Ahí está la prueba más clara y fehaciente de la burda interferencia, de la descarada interferencia de funciones. Yo no sé por qué hasta ahora el presidente no le pide la renuncia o está de acuerdo con esas prácticas. Mire lo que pasa. Pero no es solamente Carondelet o Creo, hay influencias también de otros partidos y movimientos, Partido Social Cristiano, de UNES. No solo pasa, Gustavo, en el Consejo, porque este mismo sujeto ha sido denunciado en el Consejo Nacional Electoral por la vocal Elena Nájera. Este mismo sujeto ha sido denunciado en el IES, en la justicia. Y usted señala este tema en la Asamblea y me parece bien traer a colación. A mí, como David Rosero, nosotros hemos sido vinculados siempre con los sectores sociales, maestros, sindicatos, los sectores y movimientos sociales, que parlamentariamente no tienen una representación, pero más bien han visto una coherencia en cuanto a la defensa de los sectores sociales. Y en esa misma línea nos hemos mantenido, ¿no? Con o sin consejeros reelectos, ¿cómo ve usted el futuro de este organismo? ¿Cómo va a cambiar tras las elecciones de febrero? Y por otra parte también hay otra pregunta que reduciría el número de legisladores, pero que no dice cuándo. ¿Qué pasaría si es que gana el sí en ese sentido también en la legislatura? Esto le pido como un comentario aparte. Mire, la consulta no resuelve los problemas del país y el corazón mismo de esa situación, para mi criterio, se va a convertir en un referéndum. El pueblo va a castigar al presidente por su incapacidad de resolver los problemas del país. No se trata, incluso en el tema de la pregunta de los asambleístas, del número, se trata de la calidad. Porque ya si hablamos del número se reducen asambleístas de la SUAY, representación para la provincia de la SUAY, por ejemplo, y de otras provincias también del país. Se trata de la calidad, pero lo que yo veo aquí es lo que ya combatí hace años anteriores, que es la intención de concentrar poder y de nombrar a dedo a los amigos del presidente en las instituciones de control y a los consejeros de participación. Por eso se quita el derecho al voto también en los anexos para esta designación de consejeros. ¿Algo le dice a usted que va a ganar el no? Hay ciertas encuestas, ISPOS, de una de las que recuerdo, que dicen que el sí está adquiriendo mayoría. Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano, como no cree en la palabra del presidente, va a castigar a sus candidatos a las seccionales y también en la consulta popular el presidente Lasso. Mire lo que pasa con el cuñado del propio presidente, o sea, otro Pedro Delgado. Entonces, todo lo que habla o se señala desde Carondelet tiene que por lo menos ser puesto en duda ya con la luz de los hechos en torno a lo que está pasando en la institucionalidad. El gobierno vive de la crisis
institucional que ha generado en las diferentes instituciones del Estado por su interferencia en los distintos organismos. Por eso creo que es necesario que el Consejo se democratice y que puedan estar personas que hemos tenido una trayectoria en la lucha social en defensa de la participación ciudadana. Y quiero anunciar, estimado Gustavo, nosotros estamos organizando una veeduría para el tema de los radares aquí en la ciudad de Cuenca. Desde que llegué ha habido varias denuncias sobre los temas de contratación, pero también del funcionamiento de este tipo de sistemas aquí en la ciudad. Es uno de los planteamientos. ¿No es un poco tardío esto? ¿No ha pasado mucho tiempo? Bueno, justamente... Hay informes de la Contraloría General del Estado que entendemos están por salir en 2 semanas seguramente, y en el cual asumimos habrá algunas cosas. Este es un tema nacional. Mire, Gustavo, también lo mismo pasa en Guayaquil, en Ambato, de este recorrido que hemos hecho. Hay una preocupación de que más allá del tema técnico, la intención sería como que estos contratos opacos o la intención de afectar la economía de los sectores populares que se hacen el tema de la movilidad. Esto encierra también allí fines recaudatorios. Así es. Bastante Y yo diría hasta son según cálculos, $16 millones que en 4 años se ha multado a los cuencanos. ¿Y dónde Esto es mucho más significativo que ciertas ¿dónde está esa plata? Mire, tasas o impuestos. Son más de 2 presupuestos más del Consejo de Participación, aquí para una ciudad como y este nuevo contrato, que es el que está en entredicho, facturaría. Precisamente ahí es el tema de la veeduría. En todo caso, el tiempo se ha acabado. Quizá en 20 segundos se despiden nuestros oyentes. Agradecer a este espacio democrático, estimado Gustavo, invitar a la ciudadanía a votar por David Rosero en el casillero 3 para el Consejo de Participación Ciudadana, para seguir defendiendo los derechos de las organizaciones sociales y de los habitantes. Una puntualización que vale la pena: ustedes como consejeros no requieren ni deberían tener el auspicio de un partido político. No tenemos afiliación política. Yo he solicitado al CNE que, así como hay debates para prefectos y alcaldes, también se le organice a través de los medios digitales para consejeros de participación ciudadana. Esta es una elección nacional y también existe una falta de información sobre esta elección. Bien, gracias, abogado Rosero. El abogado David Rosero fue miembro reciente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, busca la reelección. Son